Y Señor, Señor, es nuestra voz. Esta es nuestra oración. Y nuestra oración es una petición contestada, porque tu contestación siempre será una mano, siempre será, Señor, uno que se multiplicó para hacernos dos, para que si somos dos o más, pues lo único que seamos, Señor, es en tu nombre, nuevamente ese acuerdo, nuevamente, Señor, esa oración y nuevamente esa petición. Y la nuestra siempre será por lo completo, porque Padre, lo completo son nuestros días. Lo completo, Señor, es lo que sale de nuestro corazón. Lo completo, Dios de los cielos, es lo que lleva tu santidad y lo que lleva tu espíritu. Y eso es un memorial santo. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de la vida, al Dios nuestro, al Dios que ha preservado su semilla en nosotros y seguirá haciéndolos hasta el fin de nuestros días, hasta que nuestra semilla cobre vida y esa, Señor, sea la que dejemos. Padre, en el mundo tenemos todas, todas estas representaciones, todas estas semejanzas, pero en cambio, Dios de los cielos, en ti tenemos la luz. Y si Pedro decía, solamente tú tienes palabras de vida eterna, pues en cambio, Señor, en ti podemos decir, en ti podemos tener la cercanía, la de tu sombra, Padre, por tus alas que siempre serán sanidad, y la de tu luz, Señor, por tu resplandor, porque siempre, Señor, será esa alegría y lo completo que irradie nuestra vida, Padre. Y por eso la bendición en mis hermanos y mis hermanas que, que vinieron a vivir la buena batalla de la fe, que vinimos, Señor, a caminar en unidad en ese acuerdo, en ese acuerdo que tú nos has dado. ¿Y de dónde, Señor, vendría? Sino de aquel que nos mostró el camino, que nos trazó el camino, y a quien dijimos con todo nuestro corazón, dijimos sí, a quien dijimos, bendito seas por venir a nuestras vidas, por acercarte a nuestras vidas y por permitirnos confesar y por permitirnos arrepentirnos y por permitirnos regresar, porque siempre que tú llamaste a la puerta, Padre, pues siempre esperaste, hasta que lo mismo que ahora, que hoy y siempre, Señor, nosotros podamos decir, venos aquí también para hacer tu voluntad y para que, Padre, todo ese acercamiento de lo que nosotros estamos orando, sea, Señor, y toda esta batalla de la fe que nosotros vamos viviendo, sea, Señor, justamente por la fe y la fidelidad de aquel que ni siquiera, Señor, se detuvo, ni siquiera, Señor, permitió que nos apartemos, sino en el nombre de Cristo Jesús nos ha dado de su Espíritu. Y eso es, Señor, nuestra oración, que ese Espíritu de Dios siga levantando cabezas, Señor, en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y que ese Espíritu de Dios venga, Señor, a mostrarnos lo lejano que a veces estamos, o lo lejano, Señor, que a veces está nuestro acercamiento a ti. Porque ¿qué podríamos darte, Dios bendito, sino nuestro acercamiento? Porque qué mejor ofrenda que poderte decir nuestro Ishi, que fue mejor ofrenda que sea tu fuego, que sea tu incienso, el que levantemos. Qué mejor ofrenda, Señor, que sea tu bandera, que es mejor ofrenda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea lo que tú levantaste. Y lo que tú nos levantaste, lo que nosotros miramos cada vez, Señor, es aquel que no se quedó en una cruz. Lo que miramos, Padre, es aquel que vino desde los cielos levantado, caminó, Señor, siendo la cabeza, volvió, Señor, a levantar las cabezas y, Señor, llevó nuestra cabeza para que a la diestra del Señor estemos no solamente ocultos, sino resplandeciendo. Y por eso la bendición en la casa de lavar por cada uno de mis hermanos y de mis hermanos, que la mejor bendición que nosotros tenemos es que resplandezcan en el lugar en el que tú los has puesto, porque la mejor bendición que les podríamos dar siempre, Señor, será la de tu luz, la de tu lavar, la de tu espíritu, Padre, porque esa es la que quisiéramos, esa es la que tenemos de nuestro Padre y esa es la que queremos dar también, Señor, como hijos tuyos a nuestros hijos, a nuestra generación. Y por eso, ábrase los sellos, despiértese, Señor, tu espíritu, suene, Señor, tu voz, suene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu sonido, el sonido, Padre, de tu sangre, el sonido de tu espíritu, suene, Padre, que ese es el que no nos deja descansar, quedarnos, ni adelantarnos, ni atrasarnos, sino por el contrario, nos permite completar, Padre, cada día. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición de mis hermanos y mis hermanas, y en este compartir de esta tarde. Amén.
Amén. Amén. Bueno, tenemos dos cosas que son que son importantes. Yo creo que entender la vida de Moisés, los acontecimientos con Moisés, y, y también Isaías 62, que habíamos muy importante que lo podamos también desarrollar. Bienvenido, Galo. Estamos en el libro de Números y claro, este acontecimiento de Moisés nos va a mostrar también la cercanía. ¿Y por qué la cercanía? La cercanía afecta en todo sentido, afecta el perdón, afecta el arrepentimiento, afecta nuestra oración, afecta nuestra canción, afecta incluso esta petición de Números 10, 35, 36. Así que vamos al libro de Números, al capítulo 10, al 35 y al 36. ¿Qué es lo que veía, no? Dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y, y luego, cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Así que estas, es- esta expresión de Moisés tiene dos partes. ¿De dónde sale esta expresión? ¿Qué es lo que veía? ¿Por qué tanto le conmovía? ¿Qué es, qué es lo que sucedía? Y eso es lo que comentábamos, ¿no? Nuestra expresión, estamos ya en un tiempo de salida, estamos en un tiempo de, ¿qué más? Un tiempo de salida, exactamente. Un tiempo de salida. Y bienvenida también Mary Zambrano, estaba Pablo, estaba Fabricio, ¿cómo está? Bendiciones también, bienvenido, buenas tardes. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 10, del verso 35 y 36. La expresión de Moisés, la expresión de Moisés, bajo las dos características, bajo la característica de Moisés y bajo la característica de Dios. Entonces, ¿por dónde empezamos? La característica de Moisés, porque después de pasar estos dos acontecimientos, la segunda Pascua y comenzar ya a avanzar, digamos así, pues ahí vemos este inicio y esta frase es importantísimo, levántate, Señor. Y esto lo encontramos, lo manifiesta también David. Y bueno, hasta ahora nosotros cantamos, ¿por qué es tan fuerte esta expresión? Entonces, ¿qué es, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que vio Moisés? ¿Cómo es cómo está Moisés? A ver, la pregunta, ¿cómo ustedes observan a Moisés? En, en esa manifestación del Espíritu, imagínense el arca, el Espíritu, el orden de Dios, el poder de Dios y esta expresión. ¿Cómo le ven a Moisés? En relación a Dios, exactamente, en relación a Dios, para que esta pregunta es importante para ver en relación a Dios y en relación a nosotros. Esta parte no quiero olvidarme porque ahí tenemos a un Moisés
en los dos aspectos, en relación a Dios y en relación a sí mismo o a su entorno. ¿Cómo le ve a Moisés en su relación a Dios? ¿Qué opina? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Moisés, en relación a Dios, ¿qué está viendo? Entonces, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. La primera frase, podemos dividir en las dos frases. Levántate, Señor. Interesante, ¿no? El arca se ponía en marcha. El arca se levantaba. Levántate, Señor. Y claro, el rato que le ve al Señor levantado, la magnificencia del Señor, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo le ve a Dios? ¿Cómo le ve a Dios? Como un guerrero. ¿Cómo le ve a Dios? Como eh, como un general. ¿Cómo le ve a Dios? Como un... ¿Cómo le ve a Dios usted ahí? A través de Moisés. ¿Cómo le ve, niño? Sí, justamente como usted estaba diciendo, como alguien que quiere pelear, que quiere como ah, por medio de una guerra poner en su lugar algo así, como de miedo también. Yo creo Claro, que como protector. como protector. Ah, muy bien. Es otra. Como protector, me parece muy como dos cosas, ¿no? Como un peleador y como un protector. Eso me parece súper, súper interesante. O sea, le ve a un Dios grande. Buenas Pero tardes, aquí, Marquito. Fabricio, ¿cómo está? Bendiciones. Buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes, Marquito. Eh, yo puedo entender que la presencia, solamente la presencia de Dios, ya hace que como que las cosas se pongan en orden. Por eso es que le pide que se levante, que más que se muestre que como que pelee o algo así. Ajá, que se muestre. Me parece muy interesante lo que dice Fabricio. Entonces le ve a un Dios de orden. Perfecto, a un Dios de orden. Y la segunda frase, entonces la segunda frase es, le ve a Dios. ¿Y qué está viendo? Dice, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Qué está viendo? Primero, al principio, un Dios cercano o un Dios lejano. Imagínense, le está viendo a un Dios cercano. Y en la segunda parte, un Dios cercano o un Dios lejano. Sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cercano o lejano. Para Moisés, Para, para yo le Moisés. veo como lejano en esa. Ajá. Yo creo que es interesante porque incluso a nosotros nos pasa lo mismo, que sabemos que Dios es nuestro Padre, pero como que nos falta esa confianza en que Él va a pelear por nosotros, va a pararse, a levantarse por nosotros. O sea, y eso es lo que Él clamaba también, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo interesante. Ve a un Dios cercano, pero ve también a una situación cercana para él. Entonces, y ahí vemos dos cosas cercanas para él. Un Dios cercano y las situaciones cercanas para él. ¿Cuáles son las situaciones cercanas para Moisés? Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo, está viendo las cosas, está viendo, ¿qué se puede decir? Dificultades, Está viendo dificultades, exactamente. enemigos. Está viendo enemigos, está viendo una realidad. ¿Qué más está viendo? Está viendo problemas. Entonces, ¿qué más está viendo? ¿Qué más puede usted ver que está viendo Moisés?
Y ahora Dios, ¿qué está viendo en Moisés? Bueno, entonces aquí hablamos de la cercanía. Esta parte de la cercanía. Entonces, ve a un Dios cercano, pero también ve una realidad cercana. Porque dice, ahora tengo a un Dios tan cercano, que me ayude a enfrentar mis situaciones cercanas. Y ella está hablando de cuáles son las situaciones cercanas. Dice, tres situaciones. La dispersión. ¿Por qué para él es importante? Sean dispersados tus enemigos. Entonces, ¿qué es la dispersión? ¿Qué hace la dispersión? ¿Qué es la dispersión? Me gustó como decía Fabricio. Fabricio ve orden. ¿La dispersión qué es? ¿Qué es la dispersión para usted? Entonces, ¿alguna idea? Bueno, primera cosa, ve dispersión. Segunda cosa, dispersión. Segunda cosa, enemigos. Tercera cosa, ve el huir. ¿Qué más? Tercera cosa, ve la presencia del Señor y ve el aborrecimiento. ¿Qué se dispersan? ¿Qué es dispersión? ¿Qué es dispersión? ¿O qué se dispersa? ¿Qué se dispersa? Bueno, que usted si vería como ya en la realidad ahora la suya. ¿Usted ha visto dispersión en usted? ¿Qué cosas están dispersadas? Bueno, ¿qué cosas Carlita? Los pensamientos. Se dispersan los pensamientos. Correcto. ¿Qué más se dispersa? Dispersión es Que sinónimo no de... tiene como un propósito, un objetivo claro también. Recuerde que Dios mismo después hace todo el balance que les dice, van a ser dispersados en Babilonia. Entonces serán dispersados a Babilonia. Entonces, ¿qué se dispersaron? ¿Qué se dispersaron? Puede ser falta de seguimiento, Marquito. Ajá, pero apuntemos a Moisés. Apuntemos a Moisés. Moisés está viendo a Dios, pero también está viendo una realidad cercanamente lejana y lejanamente cercana. Porque aquí está viendo dispersión. Entonces, lo que está viendo, si nosotros vemos a Moisés y que Moisés está viendo dispersión, capaz que capaz que él está viendo incluso ya la dispersión del pueblo de Israel. Entonces, por eso hay que entender, cuando se dispersó el pueblo de Israel, obviamente, por obvias razones, incluso por esta oración mismo, por la oración de David, la oración era, dispérsense tus enemigos. Ya. Y resulta ser que ¿quiénes fueron los enemigos? El mismo pueblo de Israel. ¿Y enemigos de quién? Enemigos de Dios y enemigos de sí mismo. Y el momento que fueron enemigos, se cumplió de cierta forma, se cumplió esta petición o esta oración. Sean dispersados tus enemigos. Y el pueblo de Israel se dispersó, se dispersó y fue dispersado a las naciones y hasta ahora están dispersados. Y especialmente se dispersaron para Babilonia. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué se dispersó a Babilonia? Ya, sean dispersados sus enemigos. ¿Qué se dispersó? ¿O qué fue llevado a Babilonia? ¿Qué es sinónimo de dispersión? Dispersión es sinónimo de o es diferente de la esparción. Ya. Entonces, el mejor ejemplo es el ejemplo es el ejemplo de la semilla. Es el ejemplo del pueblo de Israel. Es el ejemplo nuestro.
Es el ejemplo de todos los que estamos aquí. Es el ejemplo de las naciones. Una semilla que es dispersada, ¿qué pasa cuando una semilla es dispersada? ¿Y qué pasa cuando una semilla es esparcida? ¿Sí? ¿Dispersada qué es? ¿Cuál es la diferencia entre dispersar y esparcir? Sus pensamientos están dispersos. Sus pensamientos están esparcidos. Su siembra está dispersa. Digamos que usted tiene un sembrío y el pueblo de Israel, lo que hizo Dios es, si estos son mis enemigos, incluso mire, es interesante, porque ¿cuál es la característica de Babilonia? La característica de Babilonia es desde que Babilonia fue Babilonia. Cuando Babilonia quiso levantarse ¿para qué? ¿Para dispersarse o para esparcirse? Pues para ninguna de estas dos cosas. Pero la sentencia de Dios es, por cuanto estos levantaron una torre, ¿ya? Mi castigo, ¿cuál va a ser? Mi castigo va a ser que se dispersen, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la dispersión? ¿Qué hizo la dispersión en Babilonia? ¿Qué hace La la dispersión? dispersión aleja y el esparcimiento acerca. Ve, la dispersión aleja, ¿ya? Y la esparción, en cambio, amplía. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es, aquí le dice, sean dispersados tus enemigos. Es decir, no desaparecieron, sino fueron como divididos. Pero resulta ser que estos divididos, pues se convirtieron en un mal porque fueron creciendo, 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 creciendo. Y lo mismo, al final, la característica de la dispersión, ¿cuál es? La característica de la dispersión es la falta de unidad. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ¿para qué fue llevado a Babilonia? Para que vea lo que es Babilonia y para que vea lo que es la dispersión y para que vea lo que es la unidad. Y la unidad vea lo que es la esparción. Entonces, si usted agarra unas semillas, escuche, y usted las dispersa, agarra las semillas y ¿a dónde les lanza las semillas cuando les dispersa? ¿A dónde les lanza? ¿A dónde les lanza? A la tierra para que dé fruto. No, cuando les dispersa, les lanza donde sea. Ah, ya. Esparcir, ahí sí. Ah, ya. Sergio, coméntame, por favor, tú que sabes de plantas. Bueno, justo iba a decir que si solo las dispersas, capaz unas caen en la tierra, capaz otras caen en el polvo. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, por eso, imagínense, una cosa es, una cosa es que usted caiga, ¡puf!, caiga en la tierra, caiga en el polvo, caiga en las piedras, caiga entre espinos. Y otra cosa es que caiga ¿en dónde? En una tierra fructífera. Entonces, eso es lo que le está diciendo. La tierra fructífera. ¿Qué necesita la tierra fructífera? Necesita esparcirse. ¿Y qué es esparcir? Pues extenderse pues, lo fructífero. Así que el momento que fueron dispersados personas. ¿Ya? ¿Qué más? Fueron dispersados relaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Fueron dispersados recursos. ¿Qué más? Fueron dispersados, ¿qué más? Utensilios. Fueron dispersados, ¿qué más? Fue dispersado lo valioso. Y el momento que fue dispersado lo valioso, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Es como que está perdido, pues. ¿Ya? Así que dispersión, diferente a esparción. Y entonces, ¿quién es el, quién es el, quién es el Dios de la dispersión? ¿Quién es cómo es Dios? ¿Cómo actúa? Actúa lo que Dios estaba haciendo. No era que les estaba a ellos llevando aisladamente, sino lo que les estaba haciendo es buscando extender su reino y su justicia nada más.
¿Ya? Ok. Segunda cosa. Enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Huyen de tu presencia lo que te aborrece. Entonces, ¿qué estaba viendo Moisés? ¿Cuáles eran las cosas cercanas que estaba viendo Moisés? Moisés estaba viendo unidad. Bienvenido. Moisés estaba viendo unidad, estaba viendo cercanía. ¿Cercanía o lejanía? Sí, sí. Sí, Dios, entonces Dios le dio una Pascua, Dios le dio la cercanía, pero Él está viendo obviamente el problema. Entonces, es necesario mirar el problema, claro. Pero ahora si vemos con el caso de Moisés. Moisés conocía la dispersión. Claro que conocía la dispersión. A final de cuentas, ¿qué, ¿cómo se dispersaron las cosas de Moisés? Se desperdiciaron. Mire, se dispersó Moisés. ¿Se dispersó Moisés o no se dispersó Moisés? Claro, salió de Egipto, o mejor dicho, estuvo en Egipto. Y en Egipto no se hallaba. Y de Egipto, él quiso unirse. Pero él tenía una mente, y él tenía un corazón, y él tenía unas fuerzas dispersas. Porque él, ¿qué conocía? Él conocía Egipto y él conocía las batallas. Pero aquí, ¿quién se está presentando? Se está presentando nada más ni nada menos que quién. Que Jehová Sabaoth. ¿Quién es Jehová Sabaoth? ¿Quién es Jehová Sabaoth? El que pelea nuestras batallas, ya. ¿Quién, quién es Jehová Sabaoth? Yo, no, Nancy. yo lo que había escuchado es que Sabaoth es Jehová de los ejércitos. Ya, entonces Jehová Sabaoth es el general. Viene a ser como el comandante en jefe. Entonces La Jehová cabeza, Sabaoth, perdón. la cabeza. Entonces viene a ser la cabeza del ejército, Jehová Sabaoth. Entonces, ¿quién es Jehová Jehová de los Sabaoth? Rocío. Es Jehová de los campamentos. Ah, si ve, esa es nuestra parte, es Jehová de los campamentos. Fabricio, ¿es Jehová de qué? Fabricio lo dijo, porque, a ver, ¿qué más? Es Jehová Sabaoth, es Jehová del orden, Sabaoth es del orden. Y ahora dice, Rocío, del orden de los campamentos. ¿Y quién más me decía? Como le veía a Jehová, bueno, entonces, ¿quién más es Jehová Sabaoth? Así que, ¿qué está viendo? Está viéndose él mismo, está viendo a Dios, a Dios se le está presentando a él. Y Dios se le presenta, mire, se le presenta, se presenta con todo el poder de lo que él levanta. Y por eso él dice, mire cómo se levanta Dios. Pero ¿qué está levantando Dios? Para Moisés, está levantando que está levantando ejércitos, está levantando que poder, está levantando pelea. Pero ¿qué en realidad qué está levantando Dios? Dios está levantando primogénitos, Dios está levantando cabezas, Dios está levantando campamentos, Dios está levantando ¿qué más? Dios está levantando fuego, Dios está levantando espíritu. ¿Ya? Dios está levantando unidad. Pero todo esto ¿para qué es? Bueno, continuemos. Interesante la frase. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, él se ve a sí mismo, pues. Cuando él fue dispersado, él vivió en Egipto. Pero en Egipto, Dios, ¿cómo le veía a él?
¿Dispersado o esparcido? ¿Dispersado o esparcido? ¿Por qué le metió a Egipto a Moisés? A José. José, ¿dispersado o esparcido? Todos los recursos de José, todos los recursos de Moisés, ¿qué eran? ¿Recursos dispersados o esparcidos? ¿Cuáles son los recursos dispersados? ¿Y cuáles son los recursos esparcidos? Los dispersados pueden ser toda la familia de José, Marquito. Claro, resulta ser que José les llevó a Egipto. ¿Para qué? Les llevó a Egipto para llevar para esparcirse, ¿no es cierto? Pero la mentalidad de José les llevó, ¿y qué hizo José? Pues les trajo como esparcidos y les metió como dispersados y les metió para que se dispersen. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban dispersados? ¿Por qué no estaban esparcidos? Porque no había unidad. Porque no tenían ni tierra y hasta su propia tierra estaba hecho pedazos. Entonces, ¿quieren esparción? Pues aprendan lo que es esparción. Y después, con la dispersión, todo lo que está en dispersión está en cautividad, está en cautiverio al final. Y lo que está en cautividad y en cautiverio resulta ser que bien está en Egipto o bien está en ¿cómo se llama? En Babilonia. Por eso es una bendición que nosotros hayamos tenido una Pascua de acercamiento. Y el acercamiento, obviamente el acercamiento tiene un sentido de esparción y no de dispersión. Porque al final, ustedes ven, las cosas que se dispersan, ahí se dispersaron, miren, hablamos de dispersión, toda la fuerza de José dispersa, todo su trabajo disperso, todo lo que consideraba ganancia disperso, todas sus riquezas dispersas, todo eso. Y después vemos con Moisés también vemos que el problema dice, yo también soy un dispersado, porque yo no entiendo lo que es un esparcido. Y el dispersado tiene que enfrentar todos estos enemigos, estas enemistades. ¿Cuáles eran los enemigos? ¿Cuáles fueron los enemigos de Moisés en Egipto? ¿Cuáles fueron los enemigos de Moisés en Madián? ¿Cuáles son los enemigos de Moisés en estas circunstancias? ¿Cuáles? Y dice, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, resulta ser que ahí tenemos a un Dios cercano, a un Dios Sabaoth cercano, a un Dios que está poniendo el orden, al Dios que está armando, que está levantando un campamento, que está levantando cabezas, pero tenemos a unos problemas lejanos, pero que sin embargo, pregunto, ¿quién está más cercano? ¿El Sabaoth, la dispersión, la enemistad o el aborrecimiento? Para Moisés, ¿quién está más cercano? Están compitiendo. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Entonces, por eso es importante, primero, lo cercano y lo lejano. Segundo, a un Dios Sabaoth. Sacarnos de la mente que es un Dios, un general que viene a pelear. No, es Sabaoth que viene a poner orden en el campamento, a poner orden en su pueblo, a poner orden en su caminar. ¿Sí? Porque el Sabaoth no es, el Sabaoth no está ahí para pelear, el Sabaoth está para ubicar. Esa es la palabra, ubicar. Entonces, vamos con los campamentos.
¿Cuál es la ubicación de los campamentos? La ubicación está determinada por dos acontecimientos. La cercanía o la dispersión. Ese. ¿Cuál es la cercanía de los campamentos? ¿A dónde tenían que estar cercanos los campamentos? Al santuario. ¿Se da cuenta? Entonces, el santuario, al santuario, exactamente. Y si estaban cercanos al santuario, ¿cuán esparcidos tenían que estar? ¿Cuál era el más cercano al santuario? Interesante, porque todos estaban ubicados de tal manera que todos los campamentos tenían la misma distancia, o bien de cercanía, o bien no de lejanía, sino de esparcimiento. Entonces, los que estaban cercanos, ¿para qué estaban cercanos al arca? ¿Quiénes eran los que estaban más cercanos al arca? Los levitas y los sacerdotes. Los sacerdotes. Perfecto. ¿Y de qué perfecto. ¿Y de qué protegían los sacerdotes? Si estaban tan cercanos, ¿a quiénes eran los que más les protegían? Le voy a dar. ¿Qué le parece esto? A ver, le doy así. Dice, los sacerdotes, a ver, ¿cómo le digo? Los sacerdotes protegían, estando más cerca, protegían lo más lejano. Entonces, ¿a quién tenían que proteger los sacerdotes? ¿Al arca o tenían que proteger lo más lejano? Esa es la pregunta. Muy bien, ahí sí. Los levitas, ¿a quién tenían que proteger? ¿A los más cercanos o a los más lejanos? Si estaban lo más cercano, protegían lo más lejano. Y lo más lejano del campamento, ¿cómo se llamaba? Déjenme ver si le pongo aquí. Aquí le voy a decir. Levítico. Números. Mire, estamos en el libro de Números, en el capítulo 10. Vamos al libro de Números. Capítulo 8, verso 19. Números 8, 19. Los más cercanos, ¿qué protegían? Números 8, 19. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para cumplir con el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los levitas que están en lugar de los primogénitos, ¿de qué protegían? De la plaga. La plaga, ¿en dónde empezaba? Entonces, ¿en dónde empezaba la plaga? Empezaba en lo más cercano. En la lejanía. Exactamente. Entonces, ahora, para que me entienda la relación. La plaga, verá, los levitas estaban cerca del arca, ¿verdad? Entonces, la plaga empezaba por ahí. Nunca, ¿no es cierto? Porque al arca nunca se le metió una plaga. ¿Sí o no? Sí. Y sin embargo, el arca y los levitas estaban protegiéndoles ¿de qué?
de la plaga. ¿Qué es la plaga? ¿A dónde? ¿Usted por dónde cree que entraría la plaga? ¿Por dónde entraría la plaga? ¿Entraría por el arca, que es lo más cercano? ¿O entraría por las afueras del arca? Entonces, entraba porque, escuche, el campamento estaba protegido, ¿no es cierto? Y todas las plagas, digamos bacterias, virus, coronavirus, digamos el coronavirus. ¿Por dónde se hubiese infectado el coronavirus? ¿Por dónde se infectaba? ¿Por dónde hubiese entrado la plaga del coronavirus? ¿Por dónde? Por lo más aparentemente lejano, ¿verdad? Nadie me dice amén. La plaga, ¿por dónde entró a Ecuador la plaga? El coronavirus. ¿Por dónde entró el coronavirus? ¿Por dónde? Las fronteras por las afueras. Por las fronteras, exactamente. Entonces, mi pregunta, las fronteras estaban, en el caso del pueblo de Israel, ¿las fronteras en dónde estaban? Las fronteras estaban en lo disperso o en lo esparcido. Entonces, aquí, ¿quiénes eran los dispersados? Resulta ser que los dispersados eran los levitas. ¿Y por qué los levitas estaban dispersados? ¿Por qué? ¿Por qué se dispersaban los levitas? Obvio, porque perdían la cercanía. Entonces vemos a Moisés. Moisés, ¿de qué está preocupado? Levántate, sean dispersados tus enemigos. Sean dispersados tus enemigos. ¿Qué le hubiese dicho Dios? ¿Qué le decía Dios? ¿Qué le hubiese dicho Dios? ¿Cuáles eran los enemigos del arca? Más bien creo que lo que debía pedir era acerca a los tuyos, o sea, o exparse, no disperse a los enemigos, sino exparse a los nuestros. Amén. Entonces, por eso, esta es una oración de Dios que le muestra a un Moisés cercano, para que no sea la oración de Moisés, sino que lo que Dios le dio ahí, Dios le dijo, esto es una orden del Espíritu, esto es una profecía, esta es una profecía eterna, esto es una oración eterna para nosotros que le dio a Moisés. A ver, usted y yo, ¿se atrevería a decirle a usted a Dios, levántate? Entonces, Moisés se está atreviendo a decirle, Dios, levántate. Entonces, ¿por qué se atreve a decirle Moisés a Dios, levántate? Porque Dios le está dando la atribución de decirle, oye, levántame y levántate. Entonces, ¿qué tienes que levantar? Levanta la cercanía. Entonces, ¿qué tienes que levantar? Levanta el arca. ¿Y quiénes son los que pueden levantar el arca? ¿Quiénes son los que levantan el arca? ¿Quiénes son los que levantan el arca mía? Los levitas. Los levitas. Entonces, ¿quiénes levantan el arca? Carmita, Natalie, Erika, ¿quiénes levantan el arca? Si levantan los levitas. ¿Quiénes levantan el arca? Galo, Fabricio. Carmita. Los cercanos. Los cercanos. Y los levitas son cercanos. ¿En lugar de quién? ¿En lugar de quién son cercanos? De los primogénitos. De los primogénitos. Entonces se da cuenta esta oración. Levántate, Jesús. Levanta la primogenitura. Levántate, primogenitura. Levántate, cercanía. Porque la peor plaga ha ingresado a mi vida. La peor plaga se llama dispersión. Y la dispersión de levita. ¿A dónde le afecta la dispersión de levita? Ojo. ¿A dónde le afecta? Al santuario. ¿A dónde afecta la dispersión del levita? A la cabeza. A la cabeza. ¿Ya? A los tesoros del santuario. Dígalo, Rocío.
Esa es la peor dispersión. Por eso les llevó a Babilonia, porque ellos son tesoros, porque ellos mueven los verdaderos tesoros, porque ellos esparcen. Dígalo, por favor, Rocío. Porque los levitas mueven tesoros de santuario. Amén. Mueven recursos de santuario, tesoros de santuario. Entonces, se da cuenta. La cabeza, una cabeza dispersa, ¿en qué está preocupada? ¿En la dispersión o en la esparción? ¿Ya? Ahora, todo lo que usted ha dispersado, ¿en dónde ha caído? En tierra. En tierra ajena. Dilo, Sergio. En saco roto también. Ya, en saco roto, en saco roto. ¿Dónde ha caído? Mía, ¿dónde ha caído? En el polvo. En el polvo. ¿Dónde ha caído Carmita? ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído Nati? ¿Dónde ha caído Erika? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ha caído en la lejanía. ¿Sí? Ha caído en donde usted quiera. Ha caído donde usted quiera. Pero, ¿cuál es nuestra oración? Levántate, Señor, y vuelve a la cercanía. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de levantarse? ¿Cuáles son los enemigos de los levitas? ¿Cuáles son los enemigos de los levitas? ¿Cuál es el principal enemigo de los levitas? La falta de memorial. Exacto. Otro enemigo de los levitas. Los que se alejan. Exacto. El peor enemigo de los levitas y el peor enemigo de los primogénitos es que estando cerca estén peleando las plagas, estén metidos en las plagas. Por eso Jehová Sabaoth es el que pone el orden de cercanía, porque dice, si yo estoy cerca y ustedes están cerca, yo marco mi frontera y mi frontera resulta ser que el que está más lejano, ese es el que determina si está más cercano. Porque digamos que el levita estaba así al ladito del arca, ahí durmiendo en el arca como algunito. Y en el campamento, el más lejano estaba solito, ahí pobrecito disperso, ¿sí? ¿Cómo estaba ese pobrecito disperso? Y estaba con plaga. Y resulta que ese con plaga que estaba lejísimos, porque estaba a 2 kilómetros, o bueno, ponga la distancia. ¿Qué hubiese pasado con ese? ¿Qué está diciendo ese? Yo estoy alejado, y si estoy alejado, entonces no soy cabeza. Y pobrecito solito, se me metió esa plaga. Y como necesito esa plaga, permiso, tengo que buscar a Dios. Me voy a acercar a Dios a buscar. ¿Qué le diría a Dios? Acércate, pues. Primero, acércate al Espíritu de Dios. Y segundo, levántate, pues, levanta como cabeza. Y luego, nuevamente, pídeme a mí que yo sea el que me levante. Pero, ¿para qué se levanta Dios con el que está lejano? ¿Qué le dice Dios al que está lejano? Le dice, ¿sabes qué? Yo soy Sabaoth. Y tú te metiste con plagas. Y tú te metiste con los enemigos. Y tú te metiste en batallas infructuosas. Pero yo soy Sabaoth. ¿Para qué? ¿Para ayudarte a pelear o para ayudarte a volver al campamento y a que hagas campamento? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces resulta ser que ese que está ahí lejano, que está con plagas, resulta ser que comienza a aprender a hacer campamento y a acercarse. Y resulta ser que ese
que está con ese espíritu, con esa primogenitura, ¿en dónde está ese? ¿En dónde? Está nada más y nada menos que en el lugar de los levitas. Ya. Y cuando está en el lugar de los levitas, ¿qué va a pasar? Jehová Sabaoth va a ubicarle. Y el momento que le ubica, ¿qué le va a decir? Mueve tu ubicación, mueve tu santuario, mueve lo que el Espíritu de Dios, esa esparción tienes. Porque esa, ¿sí? Te va a dar el lugar a donde tú perteneces. Y el lugar de cercanía es el lugar en donde tú tienes que diferenciar la esparción o la dispersión. Entonces, el que estaba lejano, ¿por qué estaba lejano? ¿Por dispersión o esparción? Y él evita, ahora escucha, y él evita, ¿por qué está cercano? ¿Por esparción o por dispersión? ¿Qué tenía que esparcir el levita? ¿Qué tenía que esparcir? El dabar. Uno, amén, el dabar, qué hermoso. ¿Qué más tenía que esparcir? Marquito, se esparce la primogenitura. Por eso pregunto, ¿qué tenía que esparcir el dabar? El primogénito que esparce, claro, la vida. Y a la vida. Esparce la sangre. ¿Ah? Ojo, esparce la cercanía, es decir, esparce la sangre. ¿Qué más esparce? Esparce el incienso, esparce las oraciones. Pero para esparcir eso, ¿por qué lo hace? ¿Por esparción o por dispersión? Por expansión. Exactamente. Porque cuando está disperso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a la esparción. Y nuevamente, levántate. Entonces, ¿cuál sería la oración? Levántate. Bendito Dios, levántate, Jehová. Levántate, que nos has dado el levantarnos, que nos has dado el levantarte. Levántate y levanta la cercanía. Y levanta, pues sobre todas las cosas, levanta a los cercanos, levanta las cabezas, levanta la primogenitura, levanta para que haya una verdadera esparción de tu dabar, de tu semilla, de tu oración, en lugar de una oración dispersa, en lugar de unos recursos dispersos, en lugar de nuestros hijos, en lugar de nuestro trabajo disperso. Tú nos diste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de lugar de hijos, y los hijos, como Cristo Jesús vino a esparcir tu semilla, porque Cristo jamás se desvió para dispersar ni en la piedra, no se dispersó ni para dispersar entre los espinos, no se dispersó ni para pisar entre los abrojos en la tierra seca, ni en la tierra de Satanás, ni en la tierra que todo se traga a Satanás, sino vino para caminar en el camino de la esparción, en donde se produce, en donde se mueve, en donde se sigue esparciendo, en donde el trabajo no es en vano, en donde hay fruto, en donde hay justicia. Y este es el día que tú nos has dado. Y por eso levanta en el nombre de Cristo Jesús a la casa del Dabar, levanta a los primogénitos, levanta la cercanía, levanta a tu hijo en cada uno de tus hijos, levanta para buscar esa cercanía, la cercanía de esparción y no la cercanía de dispersión. Amén. Porque la dispersión agota, porque la dispersión se vuelve rutina, porque la dispersión se vuelve pensamientos, porque la dispersión levanta las enemistades, porque la dispersión levanta nuestras huidas, porque la dispersión levanta el aborrecimiento, porque no mueve espíritu, pero el levantar de los primogénitos mueve la unidad, mueve el esparcimiento, mueve a tus hijos, mueve a tu presencia y mueve a tu verdadera unidad, a tu verdadero amor, a tu buen amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuevo día. Amén. 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 Mire, ¿Sí? la segunda, devuélvase la oración luego. El Shabbat vamos a completar el problema del reflejo de Moisés. Porque se le ve a un Dios que le devuelve el levantarse, que le dice, habla el levantarse, dale oración.
Pero él lo hace para los enemigos, o sea, para combatir. Pero Dios lo está haciendo para la primogenitura, para las cabezas. Segunda parte. Cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares. ¿Qué opina? ¿Cómo vuelve, oh Jehová? ¿A dónde se fue? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? ¿Quién era el que estaba ido? ¿Cómo es volver? El que le pide volver, acercándonos, pues, vuelve. Exacto. Entonces, entiende la diferencia, mire. Debería decirle, hazme volver, Jehová. A unas me volver. Pero, ¿qué le diría? David le decía, David tenía otra frase, le muestro la frase de David, que es una frase media repetitiva. Vuelve. Ah, no lo tengo. Déjenme ver. Bueno, escuche. Bueno. Vuelve, oh Jehová. Es una orden. Pero ¿qué tal si esta orden, así como la anterior, no es una orden de Moisés para ordenar a Dios, sino más bien es un regalo de Dios para que él le diga a Dios mismo? Se da cuenta, hasta Dios mismo le dice lo que tiene que decirle. En el primer caso, le dice, levántate. Claro, levanta la cabeza, ¿sí? Y tú te estás levantando como cabeza y yo te regalo para que me digas a mí, levántate. Y el momento que me digas a mí, mires de levantarse de la cabeza, mires de levantarse del sábado, mires de levantarse del primogénito, mires de levantarse de Cristo, sin conocerle a Cristo. Y la segunda, le regala a sí mismo. La frase dice, vuelve. Entonces, ¿qué frase es la que le estaba regalando Dios a Moisés? Dice, Mía, ¿qué dijiste? ¿En qué pregunta? Yo dije que el que estaba separado, ¿cómo era que se llama? Bueno, acércame, acércate. Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios. Yo te devuelvo, en vez de decir, vuelve, lo que te estoy devolviendo es acercamiento. Porque recién acabas de volver una Pascua, de una Pascua de acercamiento, de una Pascua de ofrenda, y la ofrenda de acercamiento. Entonces, ahí, cuando el arca descansaba, ¿para qué descansaba? ¿Para qué? ¿En dónde descansa usted? ¿En dónde descansaban ellos? En un lugar de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿qué se estaba abasteciendo? ¿O Dios les estaba a ellos acercando para que ellos se abastezcan en el acercamiento? Entonces, lo que le está diciendo es, oye, en lugar de vuelve, lo que está diciendo es, me voy a acercar a ti, no, vuélvete, acércate, me estoy acercando, acércate, acércame, pídeme acercamiento y acércate tú. Ahora, ¿cómo quiere que se acerque? ¿Cómo quiere que se acerque? Vuelve a los millares de Israel. ¿Cómo le gustaría que se acerque usted? Otro ejemplo de acercamiento. Déjeme. Bueno, continúo. ¿Por qué dice claro? Vuelve. Pero no dice a los sabaots. Ajá. Dice a quién? A los millares de millares. ¿Qué son millares de millares? ¿Qué representan los millares de millares? ¿Son generaciones tal vez? Son generaciones también. A Pero, los esparcidos. exactamente.
Exactamente, exactamente. Los mira como esparcidos. Qué chévere es. Déjenme. Mire, mire una oración hermosa de ¿cómo se llama? De David. No dejarás que la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 10,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se te acercará. Vamos. Pestilencia y tiniebla, cercanía o lejanía. Destrucción, cercanía o lejanía. Estrago, cercanía o lejanía. 10,000 a tu diestra, 10,000 a tu izquierda, que caigan, cercanía o lejanía. Entonces, estamos hablando de dispersión o esparción. Y claro, y mire, y otra cosa importante, estamos hablando que no son millares de millares, sino son 10,000, son 10, como le dice la frase de números. Vuelve. Léame una versión diferente. Yo tengo a los millares de millares. Léame otra versión. Números 10:36. Yo tengo incontables ejércitos. Ya, otra versión, por favor. Yo tengo las miriadas de Israel. Nadie tiene 10. No tengo. Bueno. Entonces, lo mismo. Vuélvete. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Yo tengo, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, pero cuando el cofre se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. ¿Ya? Ok. Ahora yo le pregunto, ¿son incontables multitudes o más bien son tesoros de Dios? Esa es la frase. Yo tengo, en otra versión está incontables ejércitos de Israel. Ajá, incontables ejércitos de Israel. Ya, lo mismo. Él es, ¿cómo se llama? Moisés está viendo esparcidos, ¿sí? Pero Dios no se está mostrando como un Dios de esparcidos, sino Dios se está mostrando como un Dios de Sabaoth, como un Dios de cercanía. Y aquí se está mostrando como un Dios de Sabaoth, pero como un Dios de tesoros, como un Dios de esparcimiento, de esparcimiento y no de dispersión. Y eso es lo que al reflejar la vida, al reflejar lo que él ve en la realidad, él ve esos dos problemas. Y por eso existieron en el tiempo de Moisés esos problemas. Moisés se anticipó a esos problemas, pero Dios se anticipó todavía más allá a la solución de esos problemas. Y la oración de Moisés, la oración de Dios, entonces, entregada a Moisés sería, levántate, levántate Jehová Sabaoth, y levántate Jehová Sabaoth. Y la segunda parte, vuelve a tu Sabaoth. Con eso, lo que Dios le está mostrando justamente es el Dios de unidad, es el Dios de acercamiento, es el Dios de orden, es el Dios de campamento. Claro, que le hace ver justamente que el problema de la peste, el problema de las plagas, el problema de los enemigos, el problema de la maldad, el problema del pecado, está en lo más cercano, porque lo más cercano es Dios y la primogenitura. Pero si en Dios y la primogenitura está metido algo que no es correcto, una lejanía,
resulta ser que está afectando esa lejanía, afecta a todo el campamento y los más vulnerables son los que están no más lejos, sino los que les toca seguir extendiéndose, digámoslo así, cuando ellos tienen la protección de los más cercanos. Pero resulta ser que no, la distancia entre los unos y los otros no es la misma, porque cuando alguien está esparciendo la semilla, lo que está haciendo es buscando esa cercanía y es como que fuera, como que estuviera al lado de Dios. Y lo que está garantizando al esparcir esa semilla es que está caminando por la tierra en donde Dios está caminando por ese esparcirse, porque Dios es un Dios de esparcimiento. Y al mismo tiempo, entonces, Dios está cercano en el arca que está descansando, pero cercano en el esparcimiento del primogénito que está adelante. Entonces, ¿quién, ahora en el orden de salida, quién era el que salía primero? ¿Quién es el que sale primero? Los levitas. No, el primero. No, era Judá. Judá, perfecto. El segundo. Rubén, primogénito. Judá, el que prevalece. Segundo, Rubén, primogénito. Luego, Me parece que ahí sí iban los levitas. ahí sí van los levitas. Y después de los levitas, Efraín. Después Dan. Los de Efraín, que son la semilla, están cerca de los levitas porque los levitas tenían que cuidar también la semilla. Claro, obviamente que cuidan la primogenitura. Claro que sí. Vámonos a números. Dice. Los que... entonces, primero de Judá, segundo Rubén, luego los levitas, luego Efraín, y luego, a ver, luego Dan. Dan. Y luego Dan al final. Bueno, entonces, todos, incluso en este orden de partida, que es importante, ya lo vimos en otras ocasiones, siempre en la mitad, o sea, en la cercanía, la proximidad, en donde todo giraba alrededor, era alrededor del arca, y ellos iban en la mitad. Y claro, la cercanía dependía del orden en que cada uno iba, porque ese orden de Dios lo que les mostraba es la cercanía de Dios, de primogenitura, pero la cercanía también de esparcimiento. Entonces, el orden, la cercanía, lo que marca es evitar el problema de
el dispersamiento. Entonces, el peor problema, claro, uno de los peores problemas es el dispersamiento, porque el dispersamiento, ¿a dónde afecta? El dispersamiento afecta a la cercanía. Y el momento que el dispersamiento afecta a la cercanía, resulta ser que, ¿qué es lo más lejano cuando hay la dispersión? Lo más lejano es el arca de Dios. Y la dispersión, claro, ya es un desorden en donde no hay cercanía. Y sin haber cercanía, Dios, por más que combata las batallas, gane las batallas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el campamento, el objetivo es la cercanía, el objetivo es levantar las cabezas. Entonces, por eso el más cercano de todos estos, ¿quién debía ser? El más cercano debía ser Moisés. Y el más cercano, Dios le muestra la mayor cercanía, le muestra cómo a través de levántate, levántate, levanta la cabeza, levanta la primogenitura, pero también vuelve a la cercanía, levanta la primogenitura, levanta la cabeza, extiende, pero vuelve también a la cercanía, vuelve también al orden. Ese es el caminar del Espíritu, la cercanía de Dios. Levantarse la cabeza, esparcirse y al mismo tiempo también evitar la dispersión, pero al mismo tiempo también volver a la cercanía. Y la cercanía es el lugar en donde Dios me ha dado para ejercer lo mismo, mi cercanía de primo. Entonces, ¿cuál es el elemento que ahí afecta? Pues el elemento que afectó a Moisés. Y eso es lo que vamos a ver y que ya lo comentamos, pero así mismo lo vamos a desarrollar el día viernes. Pero hoy, el que por nosotros tengamos ese, ¿qué podríamos decir? No, ese derecho que le dio Dios a Moisés, el derecho de decir, levántate, levántate para que seas nuestra cabeza y nos muestres nuestra dispersión. Levántate, el derecho para decir, vuelve a la cercanía y muéstranos también nuestra lejanía. Dispersión, sinónimo de lejanía. Lejanía, sinónimo de dispersión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que lo pueda dar en sus palabras la oración del 10, 35 y 36? ¿Alguien que lo haya visualizado en ese sentido también? ¿No? Bueno, vamos a orar. Y en la oración, que Dios nos permita tener esta oración y la fortaleza de esta oración. Padre, hoy bendecimos, Señor, la fortaleza de la oración de Moisés. Pero hoy bendecimos la fortaleza de Cristo Jesús, que es nuestra verdadera fortaleza en esta oración. Levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pues en el nombre de Cristo Jesús, levántate, Jehová, levanta a tus cabezas, levanta la esparción en el nombre de Cristo Jesús, la esparción de lo que tú, de la fortaleza de tu cercanía. Y Padre, en el nombre de Cristo, se acerquen a tu presencia, se acerquen a tu cercanía los que te aman, porque tú eres un Dios de cercanía. Y cuando el arca descansaba, decía, vuélvete Jehová a los millares de Israel, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por nuestro arrepentimiento, por nuestra verdadera teshuvá, por nuestro volver al Padre, porque nuestro volver al Padre es volver a la cercanía. Y la cercanía, Señor, no son de los millares dispersos, sino la cercanía de tus tesoros, la cercanía de lo que tu tesoro ha producido, y tu tesoro siempre ha producido unidad, para que la unidad de tu espíritu, Señor, vuelva a mover lo que mueve el santuario y vuelva a ser, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esos 10 dabar cumplido, porque el mejor tesoro que nosotros tenemos es que se multiplique y que sea, Señor, 10 y que sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús al 100 por uno, pero el 100 por uno muestre la unidad de lo que es tu dabar, que se hizo 10 dabar para que ese dabar sea uno y eso sea lo que movamos
En el nombre de Cristo Jesús, movamos, Señor, en donde tú nos has enviado, no a dispersarnos, sino a esparcir Dabar, esparcir, Señor, recursos, esparcir, Señor, tesoros. Y, Señor, todo lo que se dispersó, pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy volvamos a recogerlo para que volvamos a edificar el campamento. Bendito seas por el campamento, un campamento de cercanía, que es la casa del Dabar en mis hermanos y la casa de mis hermanos en la casa del Dabar. Bendito seas por habernos dado la riqueza, la bendición de esta segunda Pascua, de ver una casa del Dabar con tantas personas cercanas, que aparentemente lejanas o cercanas. Hoy podemos decir que en el nombre de Cristo Jesús, eso sea para levantar cabeza y eso sea, Señor, para acercar lo que tú acercas, para recoger lo que tú nos diste por recoger y para que el amor sea, Señor, por guardar siempre lo que tú guardas, tu verdadero amor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos mis hermanos y mis hermanas, y en Shabbat continuamos para ver el enemigo que está cercano. Amén. 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 Marquito. Amén. Sergio, te escucho. Decía, vuelve, oh Señor, a los 10 millares de Israel. Exacto, a los 10 millares. Entonces, cuando habla de 10, está hablando de, como decía Rocío, de riquezas. Sergio, tú tienes esa versión. Sí. Ah, qué chévere, porque eso es lo que dice. Entonces, cuando habla de 10, nosotros ya hablamos, lo que está hablando es del verdadero tesoro. Entonces, no le dice vuelve los 10 millares de esparcidos, sino a los 10 que nuevamente son tesoros, y los tesoros son unidad. Eso es lo que le mostró. Pero enfrentado con lo que nosotros tenemos, pues en eso es lo que se transforma. Pero ahora, haga por favor esta oración, extiéndala, enriquezcala, porque es una oración dada de Dios para pedirle a Dios mismo. Así resulta. No sé si me explico. Sergio, ¿algún comentario para que se pueda entender? Porque a veces, no sé si me... O No, alguna... estuvo muy bien yo. Más bien, siempre tuve esa pregunta de por qué. Sobre todo David no sabía que Moisés también lo había hecho. Tenía esa capacidad de decir, levántate a Dios. ¿Pero para qué? ¿Sí ve? Para volver a los verdaderos tesoros. Y los verdaderos tesoros se esparcen, porque si no se dispersan. Pero esto necesitamos una oración de una mujer, porque las mujeres, ya vamos a ver por qué las mujeres ven guerra, pero la oración de una mujer es llevada. ¿Cómo oraría una mujer? Es que yo quiero, ¿cómo traduciría? ¿Cómo Dios le devolvería una oración a una mujer? ¿Cómo Dios le devuelve una oración a una mujer a través de estas frases? ¿Cómo? ¿Alguien puede decir? Erika, Rocío, que son... que les gusta un poquito romper los esquemas, pero con gusto. Mía, Nancy también, que lo hacen, Natalie, Lina, que quieran romper el esquema puesto para darle una proyección. ¿Cómo lo haría una mujer? Sergio ya le cachó. ¿Cómo lo haría una mujer? Bueno, queda pendiente para el viernes, por favor, para que lo haga una mujer que es muy importante. Amén. 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 Hasta el viernes. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Marquito. Bendiciones con todos. Gracias. Bendiciones con todos. Bendiciones con todos. Bendiciones. Amén.